Siempre lo hacemos, vamos a unirnos en oración al Señor para que el Espíritu Santo nos lleve a un conocimiento más profundo de nuestro Dios a través de Cristo, una vez que traiga luz a la palabra que vamos a meditar. Oremos juntos, hermanos. Te damos gracias, Señor, por la bondad que tienes hacia nosotros, al permitirnos una semana más estar reunidos casi al fin de este año, Señor. Y reconocemos que tú has sido fiel a lo largo de este año. En todos los tiempos buenos y en las pruebas que hemos enfrentado, reconocemos que tú nos has bendecido y que tú nos has sustentado. Alabamos tu nombre, Señor, porque tu palabra ha sido ese verdadero alimento. Y queremos también prepararnos para recordar con gozo tu sacrificio, Señor, y celebrar tu presencia entre nosotros en la Santa Cena. Agrádate de nuestro corazón y usa, Señor, esta meditación para edificación de tu iglesia, para que juntos, Señor, te sirvamos, te alabemos con fervor y de nosotros tengas fruto para gloria de tu nombre. Lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, durante ya varias semanas en nuestros cultos de oración, hemos tomado un tiempo para meditar las diferentes profecías del Antiguo Testamento que se cumplen en la encarnación de Cristo. Y en esa misma línea hoy quiero llevarles a considerar uno de esos aspectos proféticos de su ministerio a partir del libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículos del 9 al 22. Por favor, les pido que me sigan en esta lectura según la Nueva Traducción Viviente y mantengan su Biblia ahí abierta. Deuteronomio 18, del 9 al 22. Para quienes no traigan esa traducción, la lectura va a aparecer en pantalla. Por favor, váyala siguiendo conmigo. Nos dice la palabra de Dios: cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, ten mucho cuidado de no imitar las costumbres detestables de las naciones que viven allí. Por ejemplo, jamás sacrifiques a tu hijo o a tu hija como una ofrenda quemada. Tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación, ni la hechicería, ni haga interpretación de agüeros, ni se mezcle en brujerías, ni haga conjuros. Tampoco permitas que alguien se preste a actuar como médium o vidente, ni que invoque el espíritu de los muertos. Cualquiera que practique esas cosas es detestable a los ojos del Señor. Precisamente porque las otras naciones hicieron esas cosas detestables, el Señor tu Dios las expulsará de tu paso. Sin embargo, tú debes ser intachable delante del Señor tu Dios. Las naciones que estás por desplazar consultan a los adivinos y a los hechiceros, pero el Señor tu Dios te prohíbe hacer estas cosas. Moisés siguió diciendo: el Señor su Dios les levantará un profeta como yo de entre sus hermanos israelitas. A él tendrán que escucharlo. Pues eso fue lo que ustedes pidieron al Señor su Dios cuando estaban reunidos al pie del monte Sinaí. Dijeron: no queremos oír nunca más la voz del Señor nuestro Dios, ni ver este fuego ardiente, porque moriremos. Entonces el Señor me dijo: lo que el pueblo dice es cierto. Levantaré un profeta como tú de entre sus hermanos israelitas. Pondré mis palabras en su boca y él dirá al pueblo todo lo que yo le ordene. Yo mismo trataré con cualquiera que no preste atención a los mensajes que el profeta proclame en mi nombre. Pero todo profeta que falsamente afirme hablar en mi nombre o hable en nombre de otro Dios tendrá que morir. Tal vez se pregunten: ¿cómo sabremos si una profecía viene o no del Señor? Si el profeta habla en el nombre del Señor, pero su profecía no se cumple, ni ocurre lo que predice, ustedes sabrán que ese mensaje no proviene del Señor. Ese profeta habló sin el respaldo de mi autoridad y no tienen que temerle. Señor, bendiga la lectura de su palabra. Mis hermanos, yo creo que hablo por todos hoy al afirmar que Dios ha sido bueno con esta iglesia, al permitirnos iniciar ya el último mes del año 2025. ¿Qué tan rápido se le pasó este año, hermano? Porque dentro de todo lo que hemos hecho, que gracias a Dios han sido bastantes actividades, hermanos, este mes para nosotros conlleva varios motivos de gratitud y de celebración. Ya mencionamos el más particular de ellos. Gracias a Dios y primero Dios tendremos la oportunidad de conmemorar una vez más la obra de gracia por la cual hoy somos la Iglesia Bautista El Calvario en esta ciudad desde hace 62 años, hermanos. Bendito sea Dios por eso.
¿Cuántos rondan esa edad, hermanos? ¿Cuántos la superan? Porque les puedo decir que aunque yo no llego a esa edad, ustedes son testimonio de que Dios puede sostener a alguien por más de 60 años. Así que ¿de qué se apenan, hermanos? 62 años, son 62 años de fidelidad de Dios. Eso no todos lo experimentan. Y aquí tenemos la gracia de tener ese testimonio en vidas y como iglesia, hermanos. Yo sé que muchos aquí tienen el privilegio de recordar cómo comenzó la iglesia desde su niñez. Y bendito Dios, porque generación tras generación, durante estos 60 años, hermanos, Dios ha sido bueno. Ahora, este mes nos une a muchos otros hermanos alrededor del mundo que también en estas fechas conmemoran el nacimiento de nuestro Salvador y también toman un tiempo de oración y gratitud a Él por el año que ya termina, mientras con esa misma confianza ponemos en sus manos el próximo año, hermanos. Y todavía a estas celebraciones añadimos el gozo particular de hoy, que es iniciar las actividades de este mes recordando el sacrificio de nuestro Señor y Salvador en la Santa Cena. Así que si se da cuenta, hermanos, las bendiciones de nuestro Dios por medio de Cristo son las que ocupan ese lugar central en cada una de las celebraciones que vamos a tener el día de hoy. Y eso es lo que nos lleva directo al propósito del sermón de hoy, porque hoy quiero hablarles en un tono devocional, hermanos. Un tono que llene nuestros corazones de amor por el Señor en orden a celebrar la Santa Cena con un mayor fervor espiritual. Porque si lo pensamos, hermanos, son muchas las bendiciones que Dios en su benevolencia providente, por llamarlo de alguna manera, hace venir tanto a aquellas personas que creen en Él como a quienes no por igual. Dios concede a creyentes y no creyentes vida, salud, familia, trabajo, crecimiento, protección y tiempos de bonanza, hermanos. Para algunos quizás sean un alivio del cielo en la situación que están pasando. Para otros quizás sean privilegios con los que nacieron. Pero bien leemos en la Escritura lo siguiente, hermanos. Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Estas son bendiciones de un orden diferente, hermanos. Esas bendiciones y experiencias son las que pertenecen a la iglesia de Dios, a todos los que han nacido de nuevo, que tienen arrepentimiento para con Dios y fe en el Señor Jesucristo como núcleo de su espiritualidad. Y aquí, hermanos, en este punto, en esta clase de bendiciones, es donde vemos que la figura de nuestro Señor cobra toda la relevancia que por un lado le asigna la Escritura y que también por el otro lado debe tener en la vida de los creyentes, porque es lo que da sentido a la vivencia particular de cada uno de nosotros de lo que llamamos el nuevo pacto. Toda la teología neotestamentaria, hermanos, se resume en una frase muy simple que se repite constantemente en las cartas de Pablo: estar en Cristo. Aunque este anuncio y este mensaje nos venga desde una época tan distante para nosotros como lo fueron los tiempos del Antiguo Testamento, que es el pasaje que tenemos ante nosotros. Entonces, a fin de preparar nuestros corazones, hermanos, para esta celebración y para las que nos esperan en este mes, he titulado el sermón de esta mañana: El Mesías como profeta. Necesidades pactuales provistas en la encarnación, basados precisamente en el texto al que acabamos de dar lectura. Ahora, sé que el tema es un poco largo, hermanos, lo formulé así precisamente para abarcar los aspectos que quiero compartirles. Para poder entender el marco teológico que hace relevante el tema de este sermón para nosotros, vamos a responder a 3 preguntas claves a este tema, hermanos. La primera de ellas es: ¿qué es un pacto? No sé si ya antes había escuchado alguna definición o quizá haciendo memoria de algunas partes de las Escrituras pueda formarse en este momento algún concepto de pacto. Pero déjeme decirle que es una de las nociones centrales tanto de la Escritura como de la doctrina. De hecho, es prácticamente la fuente de nuestra identidad denominacional, así como de otras denominaciones. Si por algo somos bautistas, hermanos, créame que en el núcleo es por nuestra teología del pacto. Entonces, según vemos en el desarrollo de la historia bíblica, hermanos, un pacto es el vínculo legal mediante el que se une a 2 partes en una relación regulada por derechos y responsabilidades establecidos formalmente. Es decir, está por escrito. Y estos son protegidos tanto por bendiciones
como por maldiciones que alcanzan a ambas partes que están involucradas en esta relación. Cabe mencionar que también es una relación que se inicia en una ceremonia de comunión o mediante una señal que la representa. Más o menos, si junta ejemplos como Noé, como Abraham, como David, podrá ver que esta definición encaja más o menos en esos momentos. Así que, ¿qué es un pacto, hermanos? En resumen, el vínculo legal que une a dos partes en una relación bien definida, protegida por señales, protegida por bendiciones y maldiciones también en caso de desobediencia. La segunda pregunta clave para el tema de hoy, hermanos, es ¿qué elementos se necesitan para que exista un pacto? Y alrededor de las escrituras, hermanos, podemos encontrar 4 elementos que ocurren en general en diferentes medidas. Algunos están más presentes que otros, pero normalmente podemos encontrar estos 4. Primero, las partes que entran en relación, obviamente. Está por un lado quien provee la relación y por el otro lado la parte que recibe la relación y acepta las condiciones para entrar en ese convenio. El segundo factor que encontramos es el mediador. El mediador es un personaje muy especial, hermanos, dentro de los pactos, porque es el representante de lo que esa relación debe ser. Es la persona que mejor lo ejemplifica. Por eso es quien concilia esa unión en todos sus acuerdos y garantías. Y yo sé que con la palabra mediador mínimo ubica a 2 personas, a Moisés y a Cristo. Si se fijan, son exactamente el modelo de lo que debe ser los pactos en los que cada uno se ve involucrado. Así que aquí tenemos el segundo elemento, el mediador. El tercer elemento, hermanos, para que exista un pacto es el sacrificio o señal que cubre todos los aspectos del pacto, tanto las bendiciones como las maldiciones y los acuerdos. Tenemos el ejemplo de Abraham, por ejemplo. ¿Recuerda quién hizo la ceremonia de pacto en esa ocasión? Cuando Dios le manda seleccionar animales y partirlos por la mitad. Abraham solo se encargó de defenderlos de los animales que los querían comer. Pero Dios, simbolizado en la antorcha que pasaba entre esos animales, es el que puso en ese sentido la maldición del pacto sobre sí mismo. Es decir, la confió a su propia fidelidad. Lo que Dios le estaba diciendo a Abraham es, así me pase a mí si no cumplo contigo lo que te prometo. Porque esa era la ceremonia que hacían entre diferentes partes, hermanos. La parte que no cumpliera los términos del pacto tendría que caminar o quedar muerto, como lo estaban esos animales simbolizados. Ahí en este caso lo sorprendente es que Dios toma esa parte para hacer resaltar su fidelidad a Abraham. Y por último, hermanos, el último elemento que tenemos ahí es la comida o banquete de comunión. Este, por supuesto, se sacaba del sacrificio anterior. Ahí es donde comenzaba formalmente o marcaba el vínculo, tenía su inicio formal. A partir de ese punto entraba en vigor y no se podía romper a menos que ocurrieran la desobediencia o las maldiciones que acabamos de mencionar. Por lo tanto, hermanos, paso a la tercera pregunta. ¿Qué valor tiene para nosotros el concepto de pacto? Ya que vimos en resumen más o menos estos elementos, quiero decirle que la encarnación de Cristo es el medio establecido por Dios para dar cumplimiento a cada promesa que hizo en los pactos previos al momento de su ministerio. Hermanos, el concepto de pacto es tan importante en la Navidad porque en Cristo se cumple la promesa de victoria de la descendencia de la mujer sobre la descendencia de la serpiente. ¿De quién hablaba ahí Dios cuando prometió eso? De Cristo. Y esa obra se concreta en su encarnación. Ahora, en Cristo la bendición prometida a Abraham alcanza a las naciones. Por eso, la obra evangélica de la iglesia en este tiempo, hermanos. En Cristo también se presenta al Rey y el reino eterno de Israel prometido a David, que fue otro pacto que encontramos en la Escritura. Y hermanos, por decirlo más general, o la experiencia también más personal para cada uno de nosotros, en Cristo se realiza la salvación del pueblo de Dios por la fe. En Él se aseguran su identidad, su misión y su herencia. Todo, hermanos, girando en torno a la encarnación de Cristo y lo que eso significa para el pacto de Dios con su pueblo, el nuevo pacto.
Entonces, podemos asumir entonces que para que exista un pacto, hermanos, según todo lo que acabamos de ver, hay una serie de condiciones o necesidades que deben solventarse. Y hoy quisiera mostrarles, hermanos, cómo la encarnación del Señor Jesús viene a solucionar los tres requerimientos pactuales que encontramos en este pasaje. El primero de ellos lo tienen aquí. El primer requerimiento o necesidad pactual provista en la encarnación, hermanos, es la necesidad de una vida de santidad. Se fija, ese es el tema con el que se titula el segmento, si tiene usted ahí la nueva traducción viviente, o es el tema que se menciona de entrada en el pasaje. ¿Por qué les hablo de una vida de santidad, hermanos? Porque no hay nada que reproduzca mejor el carácter de Dios o que lo resuma, que lo sintetice, que el concepto de santidad. Usted puede leer en las Escrituras cualquier atributo de la naturaleza de Dios, pero solo la santidad se repite 3 veces. Se enfatiza como santo, santo, santo. ¿Qué nos hace pensar eso, hermanos? Que todo lo que pensemos acerca de nuestro Dios queda revestido por su propia santidad. Su amor es santo, su poder es santo, su sabiduría es santa. Su misma naturaleza es santa, su misericordia es santa, incluso su ira es santa. Todo queda revestido por la santidad de Dios. Ahora, ¿por qué les digo esto, hermanos? Porque el mismo pasaje nos muestra que la vida de santidad es una necesidad al grado que destaque o se muestre como la máxima expresión de la naturaleza humana. ¿Y sabe cuál es esa máxima expresión? Según lo que leemos aquí. No es los títulos que pueda tener, no es qué tan largo, qué tanto alcance pueda tener su carrera laboral o académica, no es qué tanto renombre pueda generar, hermanos. El aspecto en el que se aprecia de mejor forma la naturaleza humana es la religión. Si se fijan, hermanos, los versículos 9 al 12 que leímos se centran por completo en toda clase de formas religiosas. Y precisamente por esto, hermanos, es que el culto o la religión es el aspecto en el que uno puede ver o lo mejor de la naturaleza humana porque Dios ha trabajado en ella, o lo peor, como acabamos de leer. En ella, hermanos, se deja ver, fíjense, versículo 9, el compromiso con la complacencia divina. ¿Por qué hacemos un culto como el que tenemos, hermanos? ¿Para gusto de quienes estamos aquí? ¿Para qué, hermanos? Para complacer a Dios. Entonces, cuando el ser humano complace a Dios, cumple su propósito, ¿se da cuenta? ¿Con qué propósito creó Dios a Adán y Eva? ¿Simplemente para guardar un jardín que no podía cuidar? Por supuesto que no. Dios creó a Adán y Eva para que glorificaran su nombre en el ministerio que les encomendó. ¿Qué hacemos hoy aquí, hermanos? Complacer al Señor con el culto que ofrecemos. Más que cualquier otra cosa, ese es el objetivo de nuestro culto. Y se logra, hermanos, con una actitud de vigilancia y una intención clara de adoración pura, comprometida a no reproducir lo que Dios detesta. ¿Qué detesta en este pasaje? Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, ten mucho cuidado, alerta, de no imitar las costumbres detestables de las naciones que viven ahí. Ve que el primer enfoque de la religión verdadera, de la que Dios se agrada, es su propia complacencia, que le agrade a Dios. De hecho, tenemos un concepto bastante bien desarrollado en Santiago. La religión pura y sin mácula delante de Dios es esta. ¿Cuál? Y a los huérfanos y guardarse sin mancha del mundo. Complacer a Dios, hermanos. Cuando en el culto suceden cosas que no complacen a Dios, eso no es sino síntoma de que estamos tomando caminos que Dios, según la Escritura, detesta. Otra cosa que le puedo mencionar en el versículo número 10. En la religión, hermanos, conocemos la estimación que el ser humano otorga a las obras más fundamentales de Dios. Si ve la primera parte del versículo 10, puede encontrar las dos más básicas: la vida humana y la familia. Por ejemplo, jamás sacrifiques a tu hijo o a tu hija como una ofrenda quemada. Hermanos, qué horror.
Qué horror pensar que en la historia de la civilización humana hubo formas religiosas y cúlticas, rituales, que involucraban el sacrificio de niños. ¿De qué nos habla eso, hermanos? De cómo veían la vida de un hombre o de una mujer desde el nacimiento, de cómo veían cómo funcionaba una familia. Porque un padre, según este pasaje, puede ver a su hijo como lo más preciado que tiene o como algo que sirve para un medio, para agradar a un Dios y a un culto que no existe, aunque se trate de una forma tan horrible como la que vemos aquí. Y hoy, hermanos, es cierto, la familia, según el diseño de Dios, está bajo ataque. Todo adosado bajo el nombre de un derecho. Pero no confundamos, hermanos. Todo el mundo tiene derecho a no ser violentado. Repito, todo el mundo tiene derecho a no ser violentado jamás. Nosotros defendemos la paz por convicción propia y hasta por naturaleza. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos, ¿qué? Serán llamados hijos de Dios, ¿no me acuerdo? Heredarán el reino, serán llamados hijos de Dios. Por eso abogamos por la paz y el bienestar de todos. No significa que cedamos a que la familia se formule según la conveniencia humana. La familia es algo que pertenece a Dios, lo mismo que la vida humana. Repito, hermanos, uno puede ver a sus hijos como herramientas de trabajo o como un tesoro que Dios puso en sus manos. La religión muestra en qué punto está nuestro corazón, como lo mostró para el pueblo de Israel. Déjeme adelantarle esto. ¿Sabe qué es lo más triste de este pasaje? El pueblo de Israel cayó exactamente en lo que Dios le dijo que no hiciera. Por eso debemos cuidarnos tanto, hermanos, de acudir a las Escrituras y dejar puros los conceptos y las enseñanzas del Señor para nuestra vida. Porque todo lo demás es impuro, es arena, se deshace. Otro aspecto que encuentro aquí en la religión, hermanos, es que a partir de ella se comprueba la actitud del ser humano hacia el reino del diablo. ¿Ya vio todos los temas que están juntos en la segunda parte del versículo 10 y el 11? Encontramos, hermanos, déjenme decirle cosas que están presentes ahorita en nuestra sociedad. No permitas que el pueblo practique la adivinación, la hechicería, que haga interpretación de agüeros, ni se mezcle en brujerías, ni haga conjuros. Tampoco permitas que alguien se preste a actuar como medium o vidente, ni que invoque el espíritu de los muertos. Por favor, levante la mano aquí quien conoce a alguien más o menos cercano que esté involucrado en este tipo de cosas. Hermanos, está cerca de la iglesia de Dios. Está cerca. Y sabe algo, puede haber formas muy discretas de plantar una herejía dentro de una iglesia para que termine en algo muy parecido a esto. Porque entonces viene un espíritu y me posee. Porque entonces comienzo a hablar algo que según yo Dios trae a mi vida y meto a saber quién puede probarlo. Aquí encontramos quizá las formas más, ¿cómo lo puedo decir? Como más extremas, hermanos. Pero no nos descuidemos, hay formas muy discretas. El diablo sabe por dónde infiltrarse. Y la religión es lo que muestra, hermanos, qué apertura tiene el ser humano a lo que corresponde al reino de Satanás. Todo esto, o a lo que corresponde a su propio reino, que es llamar a todo esto detestable. Ahora, no puedo dejarlo pasar, hermanos, porque evidentemente lo que encontramos aquí tiene un impacto social. ¿Se había puesto a pensar en eso? Solo les decía a los hermanos el jueves, solo pónganse a pensar cuántos programas de televisión y cuántos canales incluso están enfocados a estos temas. Piense cuánto alcance tienen. Porque aquí ya estamos hablando de una religión que tiene un impacto social, una forma religiosa que tiene un impacto social. Hermanos, la iglesia también. Y puede ser negativo o puede ser positivo. Todo depende de si hace lo detestable para Dios a un lado y asume lo que le es agradable, aceptable y lo que le complace. Porque, hermanos, también es cierto, donde la iglesia aparece, la sociedad cambia. Cambia todo lo que acabamos de ver en el punto anterior. El problema es cuando no cambia. Y no por falta de testimonio. Puede ser una resistencia espiritual, por supuesto. Pero si no la hay, hermanos, si es la iglesia la que no se está moviendo, dígame dónde está el problema.
Bueno, lo hice para Ahí está en el fervor, hermanos, de mira, nuestra propia religión. te voy a preguntar por un Ahora, el último elemento que encuentro aquí está en el versículo 12 sobre la religión. Un Porque recuerdo. mediante ella se discierne la situación de la persona delante de Dios. Vea lo que nos dice el versículo número 12. Cualquiera que practique estas cosas es detestable a los ojos del Señor. Precisamente porque las otras naciones hicieron esas cosas detestables, el Señor tu Dios las expulsará de tu paso. Si se fijan, Dios ve a todas las personas que caen en este camino de una misma manera y las condena de una misma manera. Una sola acusación, un mismo juicio. Son detestables y por eso les será quitada su tierra. Hermanos, aquí estamos viendo solo el cuadro simbólico de lo que es la realidad Sí, ya se espiritual. atravesó. ¿Qué cree que pierde empecemos una otra vez. persona ahorita en los tiempos del pacto de gracia que no cree en Cristo? ¿Pierde su tierra? Lo pierde todo, hermanos. Lo pierde todo. Sí, ya. Un autor muy prolífico, debo decir lamentablemente, Porque entre si se pone arriba el se movimiento moja. cristiano, Se moja. tituló a uno de sus libros Tu mejor vida ahora. Y es un libro con un enfoque en la prosperidad. De ese tipo de declarar y Dios no quiere que sus hijos pasen necesidad y que todo lo bueno material sea de sus hijos. Está bueno. ¿Por qué lo digo así, hermanos? Porque la única manera en que tu mejor vida sea ahorita es que no creas en Cristo. Lo dijimos al principio. Dios a creyentes y no creyentes da vida, salud, trabajo, seguridad y buenos tiempos. Todo eso es lo que será quitado cuando la vida termine, hermanos. Alex, Porque no hay otro lugar a donde ir sin Cristo están cuando la regañando. vida termina que no sea la condenación y el castigo. Esa sí sería tu Sí, mejor me tienen vida. castigado aquí, los Ahora, jóvenes. contrario a los Bien, cristianos, hermanos. ¿Cómo andas? Nosotros estamos Tomé una foto de experimentando tu familia. la Pasaron. antesala, Dije, ahorita se la el mando a Alex. inicio de lo que será nuestra verdadera vida. Primero lo vamos a grabar, tiene que decir ¿Ven por qué, hermanos? La religión es un aspecto tan fundamental que muestra la necesidad de una vida de santidad para que exista un pacto. Bienvenidos, Iglesia Bautista del Calvario. El pacto es lo que origina el culto, hermanos. El pacto en sí mismo es lo que origina el culto. Así que evalúe nuestro trabajo, evalúe el trabajo de cualquier ¿Lo vuelvo a congregación repetir? y dése cuenta porque la santidad es necesaria para que exista un pacto. Ahora, el versículo 3, hermanos, no nos hace más fácil este tema, porque pone una vida de santidad al nivel de un requisito fundamental. El versículo 13 nos dice, sin embargo, tú debes ser intachable ante el Señor, tu Dios. ¿Ve la correspondencia que hay entre Dios como santo y el ser humano como Bueno, uno de intachable? los más bonitos recuerdos Ahí fue es el donde día puede que haber una mi relación. esposa se Porque Dios bautizó. pide un pueblo santo. Creo Y que eso eso implica me marcó mucho. miembros Me santos. dio mucho gusto Realmente, hermanos, saber este que, requisito pues, ahora son fundamental de hijas de Dios. santidad tiene dos aspectos, uno general y uno individual. No podemos llamar a un pueblo Fiel. santo si todos sus miembros no buscan Creo que tal tenemos santidad. Un aproximadamente pueblo santo 14 para años. miembros santos. Porque eso es lo que corresponde al carácter del Dios que lo dispuso Yo así. creo que muchos Dios pudo haber dispuesto cualquier no nada más medida a mi familia, que Él pues, quisiera, somos, hermanos, pero escogió su somos propio más carácter. Y de eso nadie se salva, felices en todos hermanos. los aspectos. Sean santos, Una porque familia más yo unida y soy una familia santo. numerosa. La vida cristiana se reduce a eso, hermanos. algunas palabras. La salvación es solo la entrada de la historia, ¿me entiende? Que No por favor, aceptamos den a Jesús oportunidad simplemente a por esta huir del iglesia. Es castigo. una iglesia Aceptamos con la mucho, salvación en muy Jesús apegada para ser a las como Él escrituras, y ser una agradables iglesia ante con una nuestro excelente Dios, doctrina, santos, puros y rectos. Le una iglesia repito, sin donde embargo, se tú ve debes el ser amor en todos intachable los ante el miembros Señor, tu de la Dios. congregación. Sin Y embargo, en hermanos, verdad no la van a tenemos amar. ninguna otra manera de probarlo Dense la que no sea oportunidad. la perseverancia. Y la perseverancia es el tema del versículo número 14. ¿Quedó? Las naciones que estás por desplazar, es decir, un proceso, más o menos algunos calculan que el tiempo de la conquista se tardó entre 7 y 10 años de batallas. Así que ahí está el concepto de perseverancia. Las naciones que estás por desplazar consultan a los adivinos y a los hechiceros. ¿Qué nos dice esto, hermanos? Que durante todo el tiempo de la conquista, porque el pueblo de Israel no conquista en una sola batalla toda la tierra prometida,
Durante cada batalla se iban a enfrentar a las mismas tentaciones espirituales. Exactamente a las mismas. Formas de culto, prácticas, tipos de relaciones matrimoniales, rituales. Iba a ser una lucha constante para el pueblo de Israel, hermanos. Pero la bendición estaba asegurada si ellos perseveraban. Si ellos al territorio que llegaban, quitaban todas esas formas de culto, las quemaban, las sacaban fuera del territorio e instauraban la religión que Dios les había dado. Adorarás en el lugar que tu Dios elija, en los días que tu Dios elija y únicamente al Señor, tu Dios. Así es como vemos el límite santo que encontramos en este versículo 14. Pero el Señor, tu Dios, te prohíbe hacer esas cosas. Ve cómo el versículo 14 se trata de perseverar en el Señor. Conforme más va avanzando mi vida, conforme el tiempo pasa, enfrento los mismos obstáculos y persevero en el límite. El Señor, tu Dios, no te ha permitido hacer esas cosas. Eso es lo que me hace intachable y eso es lo que cumple el requisito para una relación de pacto con Dios. Ahora, en conclusión a este primer punto, hermanos, quiero hacerles una aclaración que encontré en este pasaje. Les afirmo lo que desarrollamos aquí, lo que puede ver en la diapositiva. La vida de santidad es necesaria previamente para que haya un pacto. Y eso es lo que le estoy diciendo. La vida de santidad es necesaria previamente para que haya un pacto. Sin ella, no hay manera siquiera de pensar en la posibilidad de acercarnos a Dios. Recuerda lo que dice Hebreos 12:14. Le ponemos el micrófono. Esfuércense por vivir en paz con todos y procuren una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. ¿Ven cómo es una condición que tiene que cumplirse? Ahora, yo sé que algunos por su mirada están encontrando aquí un... Entonces, ¿cómo le hacemos? Porque es evidente que aquí entramos en un problema. Hermanos, no somos santos. No podemos entrar en una relación de pacto con Dios por nosotros mismos. De hecho, la Biblia enseña que solamente somos capaces de lo bueno, pero por naturaleza somos malos. Cito las mismas palabras del Señor Jesús. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos a los que se lo piden? Nota lo que establece el pasaje. Saben hacer lo bueno, pero en esencia son malos. Y nadie que sea en esencia malo puede reproducir la santidad y no puede entrar en un pacto con Dios. Ahí está el gran dilema del Evangelio, hermanos, porque no hay nada santo en la maldad. Con todo, de algún lado tiene que venir, porque dijimos que la santidad es una necesidad. Y si algo sale mal, lo borran, ¿verdad? Sí. Le invito a que piensen en las ofrendas del Antiguo Testamento, hermano. ¿Quiénes eran los santos allí? ¿Quiénes eran los puros? ¿El que confesaba su pecado? Pues no, evidentemente había pecado y por eso llevaba su sacrificio al templo. Sean bienvenidos El sacerdote. a la Iglesia Bautista del Calvario. Todos bienvenidos. ¿Por qué? Pues también tenía que ofrecer sacrificios. ¿Quién sí tenía la pureza, perfección y todo lo que la ley demandaba? El sacrificio. De lo que sea. El sacrificio. Esta es la gran verdad del Evangelio, hermanos. Usted no tiene que ser santo, su ofrenda es la que tiene que ser santa. En nosotros no está la santidad. La Biblia nos enseña claramente que los elegidos de Dios no la tienen por sí mismos, pero sí su ofrenda por el pecado. Hermanos, Jesús sí es santo. Jesús sí es puro. Y al dar su cuerpo libre de pecado en sacrificio por los suyos, Dios trae esa santidad que no tenemos a quienes se acercan a Él en fe, mediante la gracia del nuevo pacto. Ya ven cómo la encarnación de Cristo, su vida y su sacrificio suplen la santidad que se necesita para que exista un pacto. Porque nosotros no podemos ser santos. Bueno, yo recuerdo mucho a las hermanas Mimi y a la hermana Mari, que fueron unos grandes pilares en esta iglesia, y ellas siendo Él el mediador del pacto, para nosotras Él es como la ofrenda. mujeres. Y la segunda necesidad pactual provista en la encarnación es precisamente la necesidad de un mediador eficaz. Por eficaz quiero decir, hermanos, que represente a ambas partes en esta relación. Entonces ahora en los versículos 15 al 18.
Porque aquí encontramos, Bueno, yo recuerdo hermanos, mucho la a la necesidad de hermana un mediador y a la eficaz hermana por Mari las siguientes Vargas. razones. Primero, Ellas tiene fueron que ser de gran provisto por impacto en mi Dios. vida por Ya dijimos que la trabajadoras, por santidad ser fieles no a la puede unión venir de femenil. nadie que esté Y involucrado pues con el ellas pecado. impactaron mi vida. Pero, ¿qué dijimos del mediador? ¿Recuerda? ¿Por qué funciona como tal? Porque representa lo que la relación pactada debe ser. Por eso tenemos a Moisés y a Jesús en comparación. Uno A representa ver, ¿qué? el temor a Dios bajo el pacto cambiamos? de la ley y otro representa una vida pura, santa y de gracia bajo el pacto de gracia o el nuevo pacto. Luego les enseño un poquito más Tengo la diferenciación asistiendo entre esos términos, a hermanos. esta Créanme que la iglesia, el teología del pacto Calvario, es un tema aproximadamente bastante amplio. 26 El años. versículo 15, hermanos, abre con esta enseñanza que el mediador debe ser provisto por Dios primero Bueno, pues mi vida mediante cambió una radicalmente. promesa segura. Antes Moisés siguió diciendo, Antes el de Señor su conocer al Dios Señor, mi les vida era levantará. diferente. Y cuando yo tuve un El encuentro problema, personal hermanos, con con el el pacto es que Señor, nosotros cambió tampoco mi vida. podemos decidir quién va a ser el mediador o quién es el mejor representante, porque ¿sabe quién fue nuestro mejor representante? Adán. Pues que se ¿Y qué agarren pasó con Adán? firmemente de la mano del Señor, que no se De hecho, desvíen ¿sí entiende por qué y esa que representación? permanezcan Todo lo que le está diciendo la fieles Escritura es que si usted al hubiera sido Señor. Adán, usted hubiera traspasado el mandamiento. Si usted hubiera sido Eva, ¿Ya? usted ¿Sí quedó hubiera bien? escuchado la voz de la Bueno, serpiente. Porque ellos son los de representantes nada. de la humanidad. Muchas gracias. Lo que es la humanidad, Sigue, no hay nada de diferencia. Por eso, todos cayeron, porque todos pecaron. Esa es la representatividad, hermanos. Pero Dios tiene que elegir al mediador mediante una promesa segura. Dígame, si no, hermanos, ¿cuántas promesas nos puede hacer un político, un doctor, una institución, incluso un líder eclesiástico y no se cumple? ¿Cómo, hablando de un tema tan importante como nuestra relación con Dios, podríamos esperar fidelidad del brazo humano que se cae con cualquier cosa? Por eso el mediador tiene que venir de Dios y tiene que venir específicamente para el ministerio de mediación, porque Moisés les dice, el Señor les levantará un profeta. Nota que no es una transición de ministerio. Piensa en Josué, por ejemplo, porque Josué sucedió a Moisés en el liderazgo del pueblo de Israel. ¿Pero acaso fue el profeta? ¿O fue sacerdote? ¿O fue rey? Él tuvo un ministerio completamente diferente. Él fue el general encargado de dirigir al pueblo de Israel en la conquista. Ese fue su ministerio. Pero no fue el ministerio que hizo Moisés previamente. Por lo tanto, hermanos, el mediador provisto por Dios es escogido para tal ministerio. ¿Y desde cuándo el Señor Jesús fue escogido para ser nuestro mediador? Desde la eternidad, hermanos. Aún no habiendo nosotros hecho ni bien ni mal, el Señor ya tenía por quién mediar nuestra salvación. Porque, hermanos, el perfil que nos presenta la Escritura no es algo que alguien pueda alcanzar. Si les estoy diciendo ahorita de ministerios, imagínense si vamos a la figura de Moisés, porque el pasaje nos está diciendo sencillamente que el Señor levantará un profeta como yo. A ver, un recuerdo, describir una Hermanos, palabra. hay toda una situación cuando ponemos a Moisés en la vista. Porque sabemos que había tres tipos de oficios mesiánicos en el Antiguo Testamento: los reyes, los profetas y los sacerdotes. ¿Dónde coloca Moisés? Hermanos, Moisés está en una categoría diferente. ¿Cuánto tiempo Si lo piensan. ¿Sabe por qué? ¿Cómo es tu vida desde- Porque Moisés gobernó al Pero pueblo de todos nos van a ir Israel haciendo durante. según la ley de Ok, Dios, pero no fue rey. para que vaya pensando. Moisés empezó o hizo funcionar los sacrificios en el tabernáculo y no fue sacerdote. Él les enseñó a los sacerdotes a hacer su trabajo. Sí se especializó específicamente en traer la palabra de Dios al pueblo, pero tampoco se Sí, quedó en ese ¿me siento ahí ministerio. o para? Es como si Moisés hubiera hecho las tres cosas juntas. Me las diciendo. Nunca se vuelve a repetir eso en la historia bíblica hasta que aparece Cristo. Por eso Moisés en hebreo se le llama el Bienvenidos, mayordomo Iglesia de la Bautista casa. del Calvario. Hace todo lo que el dueño haría, pero no es el dueño, es el administrador. Cristo sí es el rey. Un recuerdo, Cristo sí pues, es el sacerdote. la verdad, de los que más Cristo sí es me el acuerdo profeta. son cuando yo Pero iba a los fungieron jóvenes. en ministerios Me gustaban paralelos. mucho los ¿Cuál es cultos la referencia que da todas las Moisés para iglesias que el de la pueblo de Israel región, pueda reconocer a su mediador? los Él mismo. congresos,
los Y eso no se convivios, los vuelve a sábados de repetir. jóvenes. Por Es eso, lo que más hermanos, me llevo en mi es tan corazón, grave lo lo que disfruté pasó en la bastante crucifixión y en el rechazo. y pues me gustaría que todos los Porque ellos jóvenes fueran tenían así, que todas no las falten a señales de ninguna que el clase, otro no profeta se se había pierdan ninguna de levantado estas entre reuniones. ellos, como Dios lo había prometido. ¿Qué hicieron con él? ¿Cuánto tiempo llevas en el ¿Negaron su reino? Yo ¿No tenemos más reino vengo que desde César? que tengo aproximadamente 8, ¿Negaron su 9 sacerdocio? años. Porque ya había una inclusión. Fue desde Corrupto, por una cierto. célula, como se le llamaba antes a las Negaron rocas, su que ministerio invitaron a de mi mamá. profeta al oponerse a su Y fue la propia primera palabra, reunión aun que cuando fuimos era y desde la ahí voz misma empezamos de a Dios. venir aquí los ¿Sí domingos tenemos esa y desde diferencia, ese hermanos? momento ya nunca he faltado. Cristo es la palabra de Dios. 20 años. Cristo es la voz de Dios. Y su pueblo lo rechazó. Así que tienen Bueno, por desde qué que el conocí a Jesús, mediador desde que Él vino a tiene mi que ser vida, provisto Él por cambió Dios. todo. Sin Hay embargo, en Él una esperanza, al nivel de un sacerdote, propósito, también un debe futuro, representar al pueblo ante la su confianza Dios, de que Él por su está origen conmigo, y de que por con Él no me conciencia falta nada, propia. de que Él Porque es mi el fuerza, pasaje dice, el Señor su Dios te levantará pues sí, de un que profeta como gracias yo a Él de entre tengo tus salvación. hermanos. El mediador, hermanos, debe tener la misma experiencia de la parte que recibe la relación. Sí, ¿Qué que fue lo seguir que a Cristo Jesús hizo? no es fácil, que Tomó sobre vamos a sí la encontrar naturaleza humana. dificultades, a lo mejor rechazo, y Se quitó toda su gloria, se despojó de ella. Y de ay, forma córtale. velada, la naturaleza ¿Qué humana más? vino. Pero Sufrió hambre, fuera de todo sufrió eso dolor, es la sufrió confianza, cansancio, sufrió esa todo vida lo que plena que nosotros tenemos solamente en sufrimos Él, en la carne. Y Hebreos nos solamente la dice podemos encontrar en precisamente Él. Entonces no que te como los rindas, no suyos dejes de buscarlo, participaron de de leer tu carne, Biblia. de sufrimiento, de Él todo es eso, el que te él escucha y que también siempre va participó caminando delante de ti. de lo mismo. Aquí ya no estamos hablando solo del pueblo de Israel, hermanos, estamos hablando de toda la raza humana. Me han dicho desde antes Deuteronomio a solo preparar nos un está speech. introduciendo a esa realidad. No, de que Ahora, ¿por qué dije por conciencia? La siguiente frase es, hay que escucharlo. a tu esposo, sí, sería muy bueno. Por supuesto, Dios envió a Jesús al pueblo de Israel, entre ellos nació, pero ya correspondía al pueblo de Israel el discernimiento para aceptar esa voz que Dios había levantado. siéntate a la silla de los acusados. Voy. Ahora, otra característica que encuentro aquí del mediador eficaz, necesita ser bienvenido ante la santidad de Dios. Como dijimos, debe tener las características de aquellos que representa, pero también no debe estar en ningún conflicto con la otra parte que está en la relación. Solo Cristo pudo lograr eso. ¿Quién fue el precedente, hermanos? Moisés. Volvemos al mismo ejemplo. Si ve el versículo número 16, ahí se nos muestra el punto histórico, vamos a llamarlo así, que define lo que es la santidad de Dios. Cuando ustedes estaban reunidos al pie del monte Sinaí, ¿recuerda esa escena? El pueblo de Israel se le advierte con antelación, por medio de Moisés, no permitas que ni animales ni gente toquen siquiera la ladera del monte, porque morirán. Y el día que Dios dijo, ¿qué sucedió a la vista de todo el pueblo, hermanos? Había un fuego en la cumbre del monte y escucharon la voz misma de Dios diciéndoles lo que conocemos como los 10 mandamientos. Se fija en el versículo 16, tenemos dos sentidos que se están viendo involucrados: la vista y el oído. El mediador, hermanos, tiene que permanecer firme o ser bienvenido ante la santidad de Dios que aterró la vista del pueblo de Israel. Ya no necesitó ni siquiera la advertencia, hermano. Nada más con ver el fuego en la cumbre, ¿qué dijo el pueblo? No me voy a acercar. Nada más con escuchar la voz desde el cielo que dijeron, si habla, me voy a morir. ¿Recuerda Isaías en su visión de la santidad de Dios? ¿Qué dijo Isaías? Gracias, qué privilegio, vi al Señor en el templo. Soy hombre muerto. Tengo labios impuros, mi pueblo es de labios impuros. He visto al Señor, ya, me voy a morir. Hermanos, la visión y la voluntad del Dios santo. Esa es la santidad de nuestro Dios. ¿Quién fue el único bienvenido en esa ocasión? Sube tú. Solo Moisés, nadie más. Sube tú y luego le dirás al pueblo todo lo que yo te diga. Hermanos, cuando la santidad de Dios es correctamente apreciada, no sucede realmente Cristo como nuestra única salida. Porque Él sí es bienvenido ante lo que hace el ojo.
Él sí puede Sí, se hablarnos les dice, aquel ¿no? mensaje que nos ¿Sí va a venir o no? a todos y producir vida. Sí, sí, es como tú dices, Recuerda el tiene que pasaje que les ser leí al a los principio. lados. Sí, vamos a Cosas tener que poner. que A lo ojo mejor no si le vio, cortamos un poquito. ni pero oído hay que oyó, ponerle los lados son rellenos. las que Dios tiene Este preparadas relleno negro ya no se ve tan para los que lo aman. Ven lo que se convierte en el pacto de gracia. Todos los beneficios llegan a nosotros simplemente por creer en Cristo. Por lo tanto, hermanos, el requisito final ¿Qué, para el para qué mediador es va que para traiga grabar aquí, güey? consigo las palabras de Dios. Versículos 17 y 18. Aquí encontramos la necesidad del pueblo de Dios, hermanos, de tener accesibles palabras puras de Dios, palabras precisas de Dios y palabras autoritativas de Dios. Con todo, aunque las tuvieron, pecaron. Ni bien Moisés subió otra vez al monte y ellos que se construyeron un becerro y comenzaron a adorarlo. Pero eso no significa que la palabra que Dios les habló fuera menos pura, menos precisa y menos autoritativa. ¿Ve por qué necesitamos? Ahí en el columpio, columpiándome me graba. Pero hermanos, Cristo es ese mediador. Ya no, No, hay porque es así como acostado, Él se es ve nuestra todo. santidad en el punto pasado, Él es ahora quien nos representa. Y porque Él es bienvenido en la presencia El de Dios, social. nosotros lo somos por la fe en Él. Eco. Ahora paso a la tercera necesidad que provee la Come in. encarnación. Y esta es, hermanos, la necesidad de seguridad para la comunidad del pacto. Dios hace llegar su pacto, esta relación, a un cúmulo de personas en particular, no a todos. A partir del pacto de gracia, Él extiende este beneficio a todas las demás naciones, pero se condiciona a todos los que crean en Cristo Jesús. Por lo tanto, cuando vamos a los versículos 19 al 22, encontramos que la comunidad del pacto necesita seguridad ante el pecado que la asedia. Primero desde dentro, y vemos el versículo número 19, porque se nos dice ahí directamente que Dios tratará personalmente con cualquier persona que se oponga a la voz del profeta. Bienvenidos a la que Él Iglesia estableció. Bautista del Calvario. Repito, Dios tratará personalmente con la persona que se oponga a la voz de ese profeta. Hermanos, la incredulidad también puede surgir dentro del pueblo de Dios. No piensen, Yo recuerdo de yo tengo no piensen que alguien personalmente la entre nosotros iglesia. no puede dudar de la fe y empezar a Puede ser arrastrar a de la Dios. roca o puede ser de En el pueblo de Dios sucedió en el Antiguo Testamento y tenía las obras de Dios. Una vez, Hermanos, está ante raro, Cristo yo mismo sucedió. ayudo a Fue el pintar pueblo en de el sus santuario, discípulos. y tiene la música prendido, yo Pero lo hubo. Yo no diría, pero ¿cómo? Si está está Cristo muy ahí feliz presente, si y tienen a pintar. Dios en persona ahí, Hacen otras cosas. aún ahí estuvo la incredulidad. Vea los hechos, vea las cartas. Hermanos, hay incredulidad en las iglesias, Dos entre palabras, el pueblo de Dios. mucho No amor. nos descuidemos. O tres. Lo que necesita la comunidad del pacto es protección contra ese pecado que surge desde dentro. O que también 5 años. venga de fuera. Todo profeta que falsamente afirme hablar en mi nombre o hable en nombre de otro Dios tendrá que morir. Cuando yo era 19 años. Es decir, profetas que venían en nombre de otro Dios o un don cualquiera que se alzaba entre el pueblo y decía, Dios me dijo algo. 76. Muy bien. Ahora, el siguiente punto es lo que hace patente esta necesidad, porque el pueblo dice, ok, ¿cómo puedo yo entonces saber si el mensaje que me está dando tal o cual profeta viene de Dios y cuál no? ¿Qué es la señal que les da Moisés? Si el profeta habla en el nombre del Señor, pero su profecía no se cumple, ni ocurre lo que predice, ustedes sabrán que ese mensaje no proviene del Señor y no tienen por qué temerle. Debe Así tener cierra este pasaje, mucha paciencia, presentándonos espere tres en necesidades que la encarnación de Cristo no asustar con para nada. que Dios Romanos entre en una 8:28. relación de pacto con nosotros. Y quise exponerles este tema el día de hoy, hermanos, porque lo que celebramos Sí, hay problemas, tache todo. es precisamente nuestra comunión con Dios en el nuevo pacto. Celebramos que Dios provee en la vida de Cristo la santidad que necesitábamos, el mediador que necesitábamos y la protección que necesitábamos como su pueblo. Todo queda simbolizado, hermanos, en lo que hoy vamos a celebrar. Así que, como usualmente lo hemos hecho, hermanos, en al llegar a estos tiempos, hago lectura y les pido que vayan conmigo a la primera carta de Corintios, capítulo 11,
versículos 27 al 29. Primera de Corintios 11, 27 al 29. Se nos dice, por lo tanto, cualquiera que come este pan o beba de la copa del Señor de forma indigna es culpable de Bienvenidos pecar a la contra el Iglesia cuerpo y la Bautista sangre del Calvario. Señor. Por esta razón, cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber. Yo recuerdo hace Pues si varios alguno años come yo el pan y bebe de la ayuda a copa sin pintar honrar en el el cuerpo de santuario, Cristo, hacen diferentes come y tipos de bebe el trabajo, juicio de preparar Dios sobre sí mismo. templo por Ya que aniversario vimos, hermanos, lo y maravilloso la que es música una está relación prendido con y yo Dios está en Cristo. muy animado y Pongamos nuestro canta y corazón todo muy abierto ante el feliz. Señor. Confesemos el pecado que quizá está hoy y que no hemos confesado delante En del pocas Señor. palabras hay Y mucho con amor. limpia conciencia, levantémonos y participemos de la Santa Cena. Tomémonos un Más o menos momento como para orar 5 cada años. uno en lo particular y para confesar al Señor todo lo que no hemos aceptado de pecado en nuestro Y corazón. después acepté a Cristo como mi Salvador. Pidamos Yo juntos, tengo hermanos, mucho que el más Espíritu propósito del en mi Señor nos vida haga aptos y más para gozo y tomar paz. parte en este momento. Unas palabras que usted tenga para los nuevos creyentes. Paciencia, espere en Dios, no asustó en nada. Romanos 8:28. Ok, listo, sería todo. Muchas gracias. Todo. Ahora, video esto también. Corran todos, corramos. Corramos, hermano. La Santa Cena. Oh, muchas gracias. Ya va a empezar la Santa Cena. Ok, muy bien. Sigamos en actitud de oración, hermanos.